Buenos días, muchas gracias Sofía y al Centro de Estudios Políticos de Gobiernos por la invitación y por crear este espacio. También un afectuoso saludo al rector Padre Arturo Peraza, quien fue profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la misma casa de estudios. Los próximos minutos me gustaría compartirles cuál es el trabajo que estamos desarrollando desde Cívicus en nuestras líneas de investigación y en particular un proyecto que tenemos de investigación colaborativa que se llama el Cívicus Monitor y sobre el cual voy a compartir los datos más recientes que tenemos hasta la fecha. Espero que se vea correctamente la pantalla. Por favor, Sofía, si me puedes confirmar. Sí, Ana, la vemos perfectamente. Muy bien. Como les mencionaba, para aquellas personas que no tengan ubicada el trabajo de Cívicos como una organización internacional desde el año 1993, somos una alianza global con más de 15.000 organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicadas a fortalecer la acción ciudadana y la defensa del espacio democrático y cívico en todo el mundo. Por lo tanto, tenemos un mandato global. Como parte de este mandato, tenemos estas dos líneas de investigación que mencionaba previamente, una centrada en conocer cuál es la acción de la sociedad civil, cómo responde a los principales desafíos de nuestra época, conflictos, crisis, cuáles son sus estrategias de resistencia frente a ese contexto, cómo se moviliza y cuáles son sus logros. Nos parece que esta narrativa coloca en el centro del discurso de derechos humanos la posibilidad de cambio en particular en las dificultades globales que estamos enfrentando. Y por ejemplo, como se ve en la parte superior de la diapositiva, en marzo de este año publicamos el informe sobre el estado de la sociedad civil, el cual da luces sobre estas dimensiones que comentaba antes, habla de cuál es el actual escenario global, describe, por ejemplo, cómo hay un marcado ascenso del populismo de derechas, el autoritarismo, cómo está haciendo la parálisis frente al cambio climático y las situaciones de desigualdad económica y estructurales que persisten. Por otro lado, la línea de investigación en la cual me voy a centrar en los próximos minutos se centra en conocer cuáles son las condiciones del espacio cívico, es decir, entendiendo el espacio tanto físico como digital en el cual actúa la sociedad civil. Cuando nos referimos a la sociedad civil, estamos hablando principalmente de tres sujetos que nos interesa documentar a fines de investigación, que tienen que ver con quienes ejercen el periodismo y que es parte del evento que estamos teniendo hoy, aquellas personas que defienden derechos humanos en todas sus dimensiones, activistas de base, comunitarios, organizaciones tradicionales de derechos humanos y luego también a las personas que ejercen el derecho a la protesta. Con lo cual, cuando hablamos de espacio cívico, entendemos que es el terreno donde las personas ejercemos tres libertades que están estrechamente relacionadas, pero que tienen connotaciones y alcances en términos de protección desde la lógica del derecho internacional muy diferentes. Una de ellas es la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica o derecho a la protesta. Por eso el Civicus Monitor, desde que lo creamos en el año 2018, lo que buscamos es generar información que viene de la sociedad civil principalmente para organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, es una plataforma que se plantea desde la colaboración. A día de hoy tenemos más de 24 organizaciones con alcance regional, quienes son las que están en contacto de forma constante con activistas, con organizaciones en terreno para conocer cuál es ese estado del espacio cívico de forma frecuente y actualizada. Y esto lo hacemos cubriendo 198 países y territorios actualmente. Lo que evaluamos con toda la información que recibimos es el respeto tanto en la ley, en las políticas públicas y en la práctica de estas tres libertades que mencioné antes. Y que en definitiva permiten conocer cómo se posibilita que las personas defiendan derechos y en su relación con la democracia. En la parte superior de la diapositiva pueden observar que hay 5 calificaciones en diferentes colores y básicamente, y sin entrar en aspectos metodológicos,
Si hay alguna duda o comentario respecto a esto, tendremos el espacio de preguntas más adelante, pero no quiero meterme en cuestiones metodológicas en esta parte de la intervención. Pero básicamente para dar una idea, lo que nos va a dar pistas sobre cuál es la calificación en la cual ubicamos a cada uno de estos 198 países y territorios tiene que ver con la intensidad y las frecuencias de las restricciones al espacio cívico que documentamos. Así que, por ejemplo, cuando hablamos de un espacio cívico abierto, que es el color rojo oscuro, estaríamos frente a un país en el cual generalmente se respetan las libertades cívicas. Por lo tanto, organizaciones de la sociedad civil, activistas pueden exigir responsabilidades al Estado, rendición de cuentas, el respeto y la garantía de los derechos humanos sin sufrir represalias. Es un espacio cívico abierto, aquel el que genere un entorno favorable para que la sociedad civil además genere cambios positivos. Si vamos al punto contrario, ahí iríamos a la calificación de espacio cívico cerrado, que es el color rojo, estaríamos hablando en una restricción completamente del espacio cívico, en la que es general y muy intenso las restricciones respecto a, por ejemplo, censura, situaciones de ataques, amenazas, casos extremos como pueden ser asesinatos o desapariciones forzadas contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos. Así que con esto en mente, quisiera compartir los datos más recientes que tenemos, que si bien no son positivos en su globalidad, por otro lado también son una oportunidad para llamarnos a la acción y colocar sobre la mesa y visibilizar qué es lo que sí está haciendo la sociedad civil en esta situación. Por lo tanto, según nuestros últimos datos, como pueden observar en la primera imagen superior, tenemos que la mayoría de la población en todo el mundo a día de hoy vive en sociedades que tienen un espacio cívico restringido. Según nuestros datos, de 2024 hasta la fecha, nos estamos enfrentando al mayor declive de las libertades cívicas desde este año 2018, que es cuando comenzamos a recoger los datos de esta manera sistemática. En todas las regiones estamos viendo además un preocupante aumento de las estrategias de represión, en particular aquellas referidas a los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, prohibición o disrupción de las protestas mediante el uso excesivo de la fuerza, apagones y otros tipos de restricciones en el uso del Internet y por lo tanto restricciones de acceso a la información y la aprobación de leyes que limitan casi en su totalidad la actuación de la sociedad civil. En términos y por colocar algunos datos en perspectiva, ahora mismo el 72% de la población mundial vive en países donde este espacio cívico está restringido. Es decir, estamos hablando de países con las categorías cerrado, represivo y obstruido. En estos casos, y lo que significa en términos prácticos, es que para la mayoría de las personas en todo el mundo, el espacio físico digital, donde nos podemos organizar, donde podemos trabajar en el espacio público y expresar nuestras opiniones, o si queremos actuar en temas que son de interés público, que no son de interés para la comunidad a la que pertenecemos, o incluso criticar a quienes están en el poder, todas estas situaciones están siendo sistemáticamente atacadas. En términos como más digeribles de datos, lo que esto nos quiere decir es que 7 de cada 10 personas en el mundo viven en contextos donde este espacio cívico está restringido. Por el contrario, vemos en la imagen de abajo dos números en color verde, 42 y 44. Realmente cuando nos concentramos en 40, ese número nos está diciendo que 40 de los 198 países y territorios son los únicos que ofrecen un entorno donde las personas podemos participar libremente en el espacio público sin miedo a represalias. En esta línea de comparar entre diferentes países, una de las cuestiones que a nivel cuantitativo nos interesa resaltar en nuestro informe Poder Ciudadano bajo ataque tiene que ver con estas variaciones de puntuación y calificación. Además de utilizar estas 5 calificaciones de espacio cívico abierto a espacio cívico cerrado, estas están conformadas por una puntuación que va de 0, correspondiente al espacio cívico cerrado, color rojo, al espacio cívico abierto, color verde oscuro. Entonces, por ejemplo, en comparando
tanto puntuación como calificación, una de las cosas que nos interesa ver es cuando un país cambia de esa calificación, porque realmente lo que nos va a representar ese cambio es la tendencia en cuanto a mejora o restricciones del espacio cívico en ese país. Por lo tanto, estaríamos ante una tendencia mucho más clara cuando identificamos estos cambios de calificación. Lo que pueden ver en la pantalla son un conjunto de países en el cual identificamos mismo número de países que tuvieron una mejora en el espacio cívico y mismo número de países que tuvieron un deterioro. Cuando hablamos de situaciones en las cuales ha habido un descenso de estos países, tiene que ver con dos factores que para nosotros en la data es bastante clara. Uno de estos se puede deber a situaciones coyunturales que afecten al espacio cívico. Y voy a dar uno de los ejemplos, que además es el primer territorio que está en la diapositiva, que son los territorios palestinos ocupados. Y, por ejemplo, en nuestros datos, la escalada de graves violaciones a las libertades cívicas y en general a los derechos humanos contra el pueblo palestino por parte de Israel ha significado que hayamos hecho un descenso de los territorios palestinos ocupados en diciembre del año pasado. Además, otra de las situaciones respecto a esa coyuntura, con respecto a las libertades cívicas, identificamos en ese mismo periodo, en el año 2024, que de la totalidad de incidentes que reportamos a nivel mundial, 1 de cada 10 violaciones al espacio cívico estaban vinculadas con restringir aquellas expresiones de solidaridad con Palestina, y esto no ocurre de forma aislada o en ciertos países, sino que los datos nos demuestran que ha sido una tendencia general de criminalización hacia la solidaridad internacional. Me gustaría dar otro ejemplo que tiene que ver con un país más cercano a nuestra región, que es el Perú, y que describe cuál es el otro factor que nos da idea de por qué se dan esos cambios en calificación. Y en el caso del Perú tiene que ver por una acumulación de incidentes que responden desde hace varios años a un patrón represivo. Por ejemplo, estamos hablando de un cambio de categoría de espacio cívico obstruido a represivos tras una erosión constante en los últimos años en ese país. ¿Cuáles son las principales restricciones que hemos documentado y que reflejan de una forma muy clara el entorno hostil que a día de hoy la sociedad peruana enfrenta? Tienen que ver con una escalada de violencia contra quienes defienden derechos, incluidas situaciones de acoso, tanto en el ámbito judicial como de agresiones físicas, amenazas, difamación por parte del Estado y también violencia que se ejerce por parte de grupos o que se ha ejercido por parte de grupos de extrema derecha. Y por otro lado está cuál ha sido la violencia omnipresente en algunas regiones del país que han sido asoladas por deforestación, minería ilegal y el narcotráfico, y que han tenido un impacto en concreto en líderes indígenas, personas defensoras del medio ambiente en contextos muy concretos. Por dar una visión, algo también más optimista, tenemos 9 países en descenso, 9 países en ascenso, y en el caso de la región de las Américas, lo que identificamos es como, por ejemplo, en un país como Trinidad y Tobago, que ascendió de la categoría de espacio cívico estrecho a la de abierto, ha habido una mejora de condiciones vinculadas con cómo ha funcionado el Poder Judicial como contrapeso a los casos de difamación que son punibles en ese país. Entonces, el acceso a la justicia ha funcionado en los casos que documentamos en el Civicus Monitor como un ejemplo de poder enfrentando a quienes quienes habían utilizado este delito contra quienes habían ejercido de forma legítima el periodismo en ese país. Así que bueno, es como un ejemplo por también dar esa otra característica. Voy a dar algunas pinceladas en términos globales para luego pasar a la región de las Américas, y tiene que ver con cuáles son las principales violaciones que registramos en todo el mundo el año pasado. No solo porque estamos en este espacio debatiendo y conversando sobre libertad de expresión, pero decir, y creo que es bastante simbólico, que casi la mitad de
todas las violaciones que reportamos y que forman parte de este top 10 de principales restricciones al espacio cívico tienen que ver con la libertad de expresión. En el gráfico se puede ver diferentes tácticas como, por ejemplo, ataques a periodistas que incluyen agresiones físicas, sobre todo en contextos de protesta. También aquellos casos que tienen que hemos documentado con detenciones arbitrarias o incluso casos muy extremos como asesinatos en países como Bangladesh, la República Democrática del Congo, Honduras, México y Palestina. Por ir pasando a una región que probablemente para las personas que estamos en este espacio es más cercana. También en términos cuantitativos, decir que según nuestros datos, una de cada tres personas en la región vive en países con un espacio cívico cerrado o represivo, que son las dos peores categorías que tenemos de calificación. Y en términos de cómo comprender ese número, lo que nos da pie a identificar cómo hay un contexto en el que la democracia está debilitada y el espacio cívico está constantemente bajo presión. Si vemos, por ejemplo, a quienes están dentro de la categoría de espacio cívico abierto, por un lado tenemos a países principalmente de las islas del Caribe, Grenada, Jamaica, San Cristóbal y las Nieves, Barbados, que tienen una baja densidad poblacional, pero que son las que principalmente se encuentran en esa categoría. Luego encontramos a dos países, forman parte del continente, Canadá y Uruguay también con una baja densidad poblacional. Por tanto, estamos hablando de que tenemos 10 países en esa categoría que representan el 5% de la población de todo el continente. En el otro extremo hay tres países que tienen un espacio cívico clasificado como cerrado, pueden ver el color rojo en el mapa, y que representan Cuba, Nicaragua y Venezuela. Solo voy a comentar dos cuestiones respecto a cómo hemos incorporado los últimos dos países. Por un lado, Nicaragua fue incorporado con espacio cívico cerrado en el año 2021, en parte por todo el proceso de represión de las protestas de 2018, más el cierre del espacio cívico desde esa fecha. A día de hoy, las estimaciones que tienen las propias organizaciones de Nicaragua indican que más del 80% del tejido social de las organizaciones del país ha sido disuelto de forma arbitraria y forzada. Sobre Venezuela, estoy segura que muchas de las personas que están en la sala tienen un conocimiento de primera mano sobre cuál es la situación del país. Simplemente mencionar que dentro de la categoría cerrado, Venezuela forma parte de esta lista desde diciembre de 2023 y desde entonces hemos visto un mayor deterioro, sobre todo en el marco del contexto electoral, con una marcada escalada de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración en contra de personas defensoras de derechos humanos y de quienes defienden la democracia. Otra de los países preocupantes desde el año pasado y sobre todo con actuaciones recientes que tienen un espacio cívico obstruido es El Salvador. Se ha ido reduciendo el espacio cívico, sobre todo desde el establecimiento del estado de excepción en marzo de 2022, y se ha convertido como una herramienta para afianzar prácticas autoritarias y reprimir las libertades fundamentales. Recientemente se han documentado casos de prominentes personas defensoras de derechos humanos que están detenidas con cargos que han sido creados falsamente para básicamente limitar su trabajo de defensa de derechos humanos en materia de anticorrupción, en materia de vinculación con procesos más democráticos. Por otro lado, cuando vemos cuáles son las violaciones más frecuentes de las libertades cívicas en la región de las Américas, otra vez volvemos a encontrar la tendencia de que la libertad de expresión se encuentra dentro de las principales restricciones y la número uno en este caso es el ataque físico a periodistas. La segunda tiene que ver con una tendencia altamente preocupante que es el asesinato a personas defensoras de derechos humanos. La detención de manifestantes es la número tres. La disolución de protestas y las amenazas a periodistas en ese contexto también forman parte de ese top 5 de principales violaciones. Por hacer referencia a cuál es la situación de periodistas. Los ataques físicos a periodistas los documentamos en 17 de los 35 países que cubrimos actualmente.
Año tras año, esta es una violación que ha figurado sistemáticamente en este top 5, es decir, no ha habido ningún cambio en ese sentido desde el 2018. Y por dar algunos ejemplos de cuáles han sido esos incidentes más importantes, tienen que ver con el uso excesivo de la fuerza y armas letales contra periodistas que están cubriendo protestas. Países como Argentina, Bolivia, Haití, México, Perú, Estados Unidos y Venezuela forman parte de ese patrón. Luego tenemos también cómo el crimen organizado ha ejercido una particular violencia contra periodistas. Ecuador es un ejemplo de esta dinámica preocupante y en el caso de México sigue siendo lamentablemente uno de los países más letales en el que no hay un conflicto y en comparación con el resto de los países del mundo para los periodistas en ese sentido. Con el agravante además que en México se han desarrollado algunos mecanismos de protección estatales, pero aún así aquellos periodistas que están en estos programas de protección han sido asesinados. Por último, porque creo que ya me queda poco tiempo, solo hacer referencia a la situación de las personas defensoras. En los últimos años la región ha sido el escenario también de un aumento preocupante de los asesinatos a personas defensoras. Incluso un elemento llamativo es que de todas las regiones que cubrimos en el Civicus Monitor, las Américas es la única en la cual esta violación ha sido la más frecuente de los últimos años y en donde se ha registrado el mayor número de asesinatos de personas en todo el mundo. Países en los que es altamente preocupante esta tendencia: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú son quienes encabezan este listado y por tanto son los países más peligrosos para quienes defienden derechos humanos. Aquellas personas dedicadas a la defensa de la paz, la justicia social, sobre todo quienes se dedican a la defensa de la tierra y la defensa del medio ambiente, son quienes han estado más atacados y silenciados durante todo este tiempo. No me gustaría cerrar sin dar algunas pinceladas algo más optimistas de qué está haciendo la sociedad civil en este contexto tan represivo. Y tiene que ver con, por ejemplo, cómo en algunos lugares la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas tiene un peso y destacan victorias en el ámbito legal que tienen que ver con la aprobación de legislación contra el matrimonio infantil en países como en Colombia o Sierra Leona, o también legislación que prohíbe la mutilación genital femenina en países como Gambia. Hay una parte que tiene que ver con litigio estratégico y, por ejemplo, vinculados a temas medioambientales, son los casos de Ecuador, India y Suiza, en el cual estas victorias judiciales a favor del crimen medio ambiente generan obligaciones concretas para los gobiernos en cuanto al reconocimiento del cambio climático y actuaciones en concretas. De momento lo dejaría hasta aquí con la idea de poder compartir y sobre todo dar paso a mis copanelistas. Muchas gracias.